Buenas noches. Reformar el mercado laboral y facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo a los jóvenes, son dos asuntos fundamentales en nuestro país, que afectan a toda la sociedad y que necesitan respuestas urgentes, eficaces, con solidez técnica y fruto de un amplio consenso. Es decir, todo lo contrario de ofertar baterías de ocurrencias resultantes de precios políticos o para contentar a minorías oportunistas. Estamos hablando de necesidades básicas sobre las que nuestros hijos puedan crear una familia y construir un proyecto de vida. Lo que no puede esperar ni verse truncado por cosas de la política. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Dos asuntos que la semana pasada abordamos de manera muy ligera, muy somera, porque había otros asuntos perentorios. Eran estos, lo de la vivienda y el empleo. Pero queremos abordarlo, y ya lo dijimos, de manera más amplia. Y además con personas que conocen bien estos asuntos. Vamos a presentarles a nuestros invitados que están aquí en el plató, aunque ya les adelanto también que contaremos con expertos, con profesionales, con representantes de ámbitos de este mismo sector que tienen cosas interesantes que decir y que van a participar o han querido participar mediante grabaciones que iremos incluyendo en el transcurso del programa. Pero aquí en el plató tenemos a Pepe Ruiz, graduado social. Pepe, muchísimas gracias por venir. Buenas noches, un placer. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Está también el ámbito de graduado social, es importante dentro de este ámbito, sobre todo del empleo. Nos acompaña también Ramón Madrid, que es el decano del Colegio de Economistas de la región de Murcia. Empleo y vivienda, dos asuntos fundamentales. Ramón, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme, por supuesto. Es un placer. Siempre a vuestra disposición. Eso, ya lo sé, y es un placer contar contigo. Y también nos acompaña Javier Ruiz, él es el socio responsable del área de laboral de Garrigues. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Buenas noches y encantado de estar aquí. Hace tiempo que no estabas. Sí, hace ya unos años. Como no lo haces tú, lo hago yo. Ruiz no, aunque los Ruices son buenos. Son muy buenos y hay muchísimos. Javier Rojas, perdón. Empieza por la R no también. Hacía tiempo que no estaba Javier aquí y te lo agradezco, Javier Rojas, por estar con nosotros. El empleo está encima de la mesa. Empiezo, Javier, contigo, si te parece. Está encima de la mesa de manera permanente. Por una parte, podemos pensar, oye, hay aquí un caballo de batalla político. La semana pasada lo decían, hablábamos más en clave política. Decían, oye, pues es que Yolanda Díaz quiere doblar el brazo y hacerse ver, y el acuerdo del pacto de gobierno, hacerlo valer ya para 2025, que así se firmó. Mientras que la parte socialista del gobierno ve que, oye, el poner en marcha la reducción a 37 horas y media hay que hacerlo seguramente con más tranquilidad y viendo sobre todo las pymes, los autónomos, a ver cómo encajan esto. Esa es la parte más política, de visibilidad y demás. Pero luego está la parte real, la práctica de aplicación. Yo no sé, los clientes y vosotros mismos como profesionales, ¿cómo lo estáis viendo? Bien, la verdad es que es un tema que a nosotros nos parece muy complejo y que no se debería haber abordado solamente con la parte social. Tener en cuenta que... Con una parte social, casi los sindicatos. Con una parte social, quiere decir con los sindicatos, porque tener en cuenta que han llevado 11 meses de negociación con la COE y en esos 11 meses de negociación ha sido más un monólogo que realmente un diálogo. Entonces, lo que no puede ser es que un tema que normalmente ha estado reservado a la negociación colectiva pues se aplique directamente por ley, por una propuesta de ley obligando a las partes a acatar una determinada jornada, como es la de las 37 horas y media, que influye en muchísimos aspectos. Quiere decir que no es solamente el incidir en la jornada. Por ejemplo, en la negociación colectiva que intervenimos tanto a nivel sectorial como convenios de empresa, hay muchos convenios colectivos que ahora mismo están paralizados. Y están paralizados porque tienes, por un lado, la jornada que tienes que negociarla y, por otro lado, tienes los salarios que tienes que negociar y otra serie de condiciones. Cuando la jornada no sabes cuál va a ser porque se está modificando por parte del Gobierno
de forma directa por una ley, al final cualquier otra cesión o negociación se paraliza. Y por lo tanto, una consecuencia clara de lo que es la reforma de la jornada de trabajo es la paralización de la negociación colectiva. Otra cuestión es si realmente es útil esa reducción de jornada para el fin que se persigue, porque muchísimos convenios colectivos ya tenían esa jornada de 37 horas y media, y por lo tanto lo que habría que ver primero si esa reducción de jornada va a aumentar o no la productividad en las empresas, que muchos entendidos en la materia piensan que es mejor primero ver cómo incrementar la productividad y luego reducir la jornada. Pero bueno, hay muchas más cuestiones a valorar. Vamos a plantear precisamente esa dualidad de reducción de la jornada laboral yo y creo que aumento de la productividad. Yo creo que vamos en la misma línea, ¿no? O sea, ¿es posible reducir a 37 horas y media? Claro. No va a pasar nada, porque como tú bien acabas de decir, hay muchísimos convenios que están por debajo, inclusive hasta de las 37 horas y media, y no pasa nada. Pero claro, son en sectores muy punteros, en sectores muy tecnológicos, donde realmente se mide la productividad. El problema que nos encontramos es que el 90-92% son pequeñas empresas, microempresas, donde, bueno, pues yo tengo un establecimiento y resulta que tengo un trabajador. Al final aquí quien manda es el mercado, no nos engañemos, ¿no? Y yo tengo que dar un servicio. Y es lo que hacen esa pequeña, mediana y micropyme empresa. Da un servicio. Si yo no doy un servicio, a mí el mercado me va a echar. Así de claro, me va a echar. Entonces, claro, se habla mucho de la productividad, pero realmente en el sector, por ejemplo, del comercio, ¿no? O en el sector de hostelería, en determinados tipos de servicios, ¿cómo medimos la productividad? ¿Qué hago? ¿Meto un robot para que saque la caja de calzado, que se la prueba a la señora o al señor? ¿Y qué tal? Que es muy complejo. A mí lo que más me preocupa de esta situación es pues, esa inseguridad que está creando en los agentes sociales, patronal y sindicato, mayormente patronal, ¿no? Por la paralización de convenios. Javier sabe que yo intervengo en muchísimas mediaciones en temas, por ejemplo, de convenios colectivos también, y ese es un hándicap importante, porque realmente en este momento no sabemos dónde estamos, no sabemos. Además, si a eso añadimos los continuos cambios que hay en la legislación laboral, de todo tipo, porque todos los días nos encontramos con, habrá visto una sentencia, ¿no?, que salió ayer o antes de ayer, ¿no?, o por lo menos el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, dice usted, no, aquí en Europa nosotros no nos metemos con el salario mínimo interprofesional, porque aquí lo que se nos dice es que ese salario mínimo interprofesional viene impuesto por Europa, ¿no?, la media del 60%, y el abogado general, finalmente serán los jueces del tribunal los que tengan que decidirlo. Ha dicho, no, mire usted, mi informe no es positivo en ese sentido. Vamos a ver qué es lo que dice, porque todos conocemos que el informe del abogado general normalmente lo hace suyo también el propio tribunal. Aquí lo que hace falta, en definitiva, es que doña Yolanda, que está muy bien como ministra, los sindicatos fenomenal, pero lo que tiene que hacer doña Yolanda es sentarse con quien finalmente va a ser el receptor de esas medidas, y es la empresa, así de claro, la empresa. Y tiene que hacer lo posible y lo imposible por llegar a un acuerdo. Y si tiene que, en el tiempo, pues poquito a poquito escalarse la aplicación de esas 37 horas y media, bueno, pues tendrá que acceder, así de claro, porque al final vamos a eso, y no nos engañemos, estamos en un mundo muy robotizado ya, ¿no?, donde las tecnologías cada vez nos facilita muchísimo más el trabajo. Ramón, hay dos cuestiones que se apuntan relacionadas con esa reducción de la jornada. Bueno, reducción de jornada puede impactar sobre la productividad, puede impactar sobre el precio final del producto, porque si tengo a alguien menos necesito pagarle un añadido o meter a alguien más, tengo que implementarlo sobre el producto. Es decir, ¿qué consecuencias puede llevar esa reducción? A ver, yo voy a partir de si me permite, Antonio, de decir que yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que reducir la jornada siempre es bueno. Es decir, a priori, reducir la jornada en un mundo donde hay una demanda importante, pues es buenísimo. Vale, muy bien. Ahora, dicho eso, yo como Javier comparto con ambos sus argumentos. El primer argumento, productividad. Es decir, nosotros estamos en un mundo que tiene que ser competitivo. Para ser competitivo tiene que ser
tener una cierta productividad. Si nunca se habla de productividad, a mí eso me engaña o me pone un poco de los nervios, porque pensemos que tenemos un 92, de un 92 a un 95% de las empresas españolas son micropymes, no pymes, micropymes. Estamos hablando de empresas de menos de 10 empleados, ¿eh? Ojo lo que estamos hablando. Es decir, no estamos hablando de la gran empresa que en muchos casos tiene ya convenios por debajo de los 17 y media, quiero decir que no me preocupa ese tema. Es más, no me preocupan las horas, me preocupa la productividad que tiene un empleado, cualquier persona que está trabajando en una empresa, respecto de cualquier otra empresa en el mundo en el que nos movemos. En el mundo en el que nos movemos, de determinados sectores como la agrícola, la industria agroalimentaria, estamos hablando de Egipto, de Turquía, tal, tenemos que ser competitivos. Y si no somos competitivos, perdonadme, pero este es nuestro mercado laboral, que es el que tenemos, nuestro mercado mayoritariamente global. Entonces, ahí tenemos que ser un poco duros. No sé, no quiero... Me estoy desviando mucho de la pregunta que me has hecho, Antonio, pero es que creo que tenemos que ser un poco serios en este tema. Otra cosa es que, además, hay que manejarse con todos los agentes sociales, pero no por nada. No porque haya ningún interés especial en que el sindicato tal o la patronal cual tenga que estar ahí. No, es que al final esto es algo que es fruto de un convenio general. Es decir, tenemos que aumentar la productividad. La productividad se aumenta con formación, con cultura empresarial, con cultura laboral, con tecnología. Se aumenta con muchísimas cosas que están alrededor de esto. Y no, aquí lo que se habla es de reducir la jornada, pues per se. Y si se aumenta la productividad... Y ya está, y punto, y no tenemos más ya. Ramón, porque al final aquí es todo cuestión de dinero, ¿no? Estábamos antes en un momento de la vivienda, el acceso que yo, en fin, con 1.200 euros, a ver cómo me meto yo a comprar una vivienda, ¿no? Es decir, pero esa productividad se va a ver, yo me pongo, en este caso soy el empleado, se va a ver realmente reflejada en mi recibo de salario, en mi nómina. Seguro. No, pero lo que sí es cierto es que tú al final tienes otro componente de coste para la empresa, porque al final tú estás reduciendo la jornada y estás bajando el salario. Y bajando el salario con turnos de trabajo adaptados a 40 horas a la semana, que van a pasar a 37 horas y media. Sí. Por lo tanto, la empresa va a tener más inseguridad jurídica, va a tener más costes laborales y va a tener posiblemente más litigiosidad. Eso es evidente que lo estamos viviendo en los últimos años con toda la normativa. Pero es que además la empresa tendrá que ver, cuando llegue a las 37 horas y media, ¿qué hago para suplir a estos trabajadores? Tendré que realizar otro tipo de contratos a tiempo parcial si es que encuentro personas que quieren ir. ¿Son horas extraordinarias las que voy a pagar y voy a pagar a precio de hora extraordinaria? ¿Voy a negociar el siguiente convenio colectivo y por lo tanto ya no voy a poder hacer subidas salariales porque ya las he gastado en los incrementos que llevo? Pero es que además llevo un incremento del salario mínimo profesional alto del 2024, un 5%. Voy a subir ahora, teóricamente, el salario mínimo profesional un 4,4%, que es lo que quiere subirlo la ministra de Trabajo. Sí. Pero es que subo un 6 y pico % porque reduzco la jornada laboral. Por lo tanto, lo que tengo es un incremento de costes que algunas empresas podrán asumir y otras pequeñas y medianas empresas y que dependiendo del sector, ya sabéis que dependiendo del sector, por el tema de enfermedad profesional y tal, se puede ir a un 8 y pico % perfectamente. Y que se me ha subido... Ojo que eso nos vamos a ver, yo no digo que sea mejor ni peor, perdona. Sí. Pero, a ver, tenemos que ser... Bueno, con Antonio me ha habido muchos argumentos. Estamos en una aldea global, es el mundo competitivo. Pero lo que no podemos ser nosotros es decir, ¿estamos compitiendo dónde? Estamos compitiendo en las tecnológicas, en las grandes tecnológicas, estamos compitiendo en... permitir en Microsoft, Apple, tal. No, estamos compitiendo en lo que estamos compitiendo. Entonces, las empresas que estamos compitiendo tenemos que pensar que tienen unos costes determinados, que habrá un precio determinado. Ese precio final, ¿el consumidor lo va a aceptar o no lo va a aceptar? Lo va a aceptar. Bueno, dependiendo de que la competencia turca, egipcia y tal, lo tenga. Si tengo 3 empleados, me reducen 2 horas. Pero es que la productividad es trabajo, y trabajo son horas, porque es primario, porque tú tienes la agricultura, tienes el comercio, tienes la hostelería, que la productividad es trabajo de horas de trabajo. Entonces, tienes un problema cuando reduces horas. Claro, en esas grandes corporaciones, tecnológicas, quizás una mayor tecnología es posible. Pero lo que yo acabo de decir hace un momento, ¿no? Ese señor que va a sacar la caja de zapatos, o que va a servir el café, o que... Claro. Bueno, hay muchísimos sectores, ¿no? Claro, eso es imposible, ¿no? O sea, no puede, la productividad no puede incrementarse. No avanza ese ritmo como avanza en las tecnológicas. Evidentemente avanza, porque tenemos la agroalimentaria con lo cual, que avanza mucho, pero no a ese ritmo. Se me va a encarecer el producto, yo lo tengo muy claro. Lo que pero el producto ese encarecido, ¿va a ser competitivo con el producto que viene de otro país o no? Ese es otro problema que ahora... Es que para mí ese es el problema. Sí. El problema es la competitividad. Es decir, la productividad
la productividad es importante, pero el problema de la productividad es que yo soy productivo para ser competitivo, porque estamos en una aldea global, y la aldea global es que yo compro igual con mi dinero, un limón en Chile, en Argentina, lo compro en España, o compro un fruto, un cítrico en Egipto. Y no os quiero decir, bueno, lo que yo te he dicho antes, es agua buena, extensiones, tal, y aquí no Otra tenemos cuestión ni buenas es extensiones. la seguridad jurídica de cuándo realmente se va a aprobar esta norma. Porque tenemos otro problema, que al final nos están mandando un mensaje contradictorio y un mensaje discutible, porque ahora mismo hay cierta pelea dentro incluso del gobierno para ver cómo se aplica la reducción de la jornada. sí. Pero Javier, es que el legislador Entonces está pero el legislador al final lo que genera es inseguridad jurídica y paraliza negociaciones, que es lo peligroso, porque al final, si tú supieras que ese proyecto de ley realmente va a ir al Congreso, luego al Senado, luego al Congreso y se va a aprobar en breve, pero también tienen que tener las mayorías parlamentarias, que tampoco sabemos si el PNV o Junts va a dar ese consentimiento para esa reducción de jornada. y lo que nos va a costar ese consentimiento. Bueno, eso ahí ya no entro. Quiero decir que al final lo primero que preguntan las empresas es, Javier, porque el paquete tiene 3 medidas. Tiene reducción de jornada, tiene el control de registro de jornada obligatorio, directo, online, por la Inspección de Trabajo, con sanción entre 1.000 y 10.000 euros por trabajador de registro de jornada, y la desconexión digital en las empresas. Ese paquete, ¿cuándo se va a aprobar? No tenemos no sabemos cuándo se va a aprobar, pero es que igual se aprueba en el 26. Esa seguridad jurídica, ¿saben que se traduce en que la mayoría de gente en la calle te dice las 37 horas y media, y luego, claro, como ya llevamos, estamos al día 15 o 16, pues resulta que yo luego, ¿cómo voy a recuperar? O ¿cómo digo, pero cuidado, que no hay nada de nada. Es un pacto que este señor y yo, esta señora y yo hemos firmado, sindicatos y ministerios, pero que no tiene poder. O sea, no es nada, no es ley todavía, no es nada, es simplemente un acuerdo. Quienes sí lo han firmado, Pepe, precisamente estás diciendo tú, han sido los sindicatos. Lo que hemos hecho ha sido recoger sus opiniones de los 2 secretarios generales, de la UGT, Antonio Jiménez, y de Comisiones Obreras también, Santiago Navarro. Ellos están de acuerdo con esa reducción y nos explican los argumentos. Y funcional, porque tiene muchos efectos positivos para el conjunto de la sociedad. También tiene aspectos positivos para el mundo de la empresa y el mundo de las relaciones laborales. Esto es un tema que está planteado desde hace muchísimo tiempo, concretamente en la Mesa del Diálogo Social desde el mes de enero del año 2024, hace ahora prácticamente un año. Es una demanda social generalizada y es un debate público que está planteado, no voy a decir que en Europa, digo que en todo el mundo, porque nosotros tenemos experiencias en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Europa, y que han sido experiencias positivas para el mundo de la empresa y en general para toda la sociedad, ¿no? 13 millones de personas asalariadas que pueden verse beneficiadas por esta reducción de la jornada laboral. De lo que se trata es que, de una manera generalizada, por ser una medida positiva para la modernización de las relaciones laborales y por ser una medida positiva para las propias empresas, eso se pueda extender con carácter generalizado. Y en Murcia, aproximadamente, un 50% de la población asalariada se vería beneficiada por esta reducción del tiempo de trabajo. En nuestra región tenemos una actividad económica muy vinculada al trabajo intensivo y de escaso valor añadido, y lógicamente la productividad en la región de Murcia y en España también estamos a la cola de productividad, a pesar de que trabajamos en un tiempo de trabajo más o menos estándar, ¿no? Lo que hay que buscar es optimizar, recomponer esos puestos de trabajo, hay que provocar que el trabajo sea más eficiente, y con mejor ambiente de trabajo también incluso se provoca todo ese tipo de cosas, por no hablar pues de que la reducción del tiempo de trabajo también tiene una eficacia, como he dicho, entre la seguridad y salud laboral, pero también tiene una eficacia a la hora de limitar costes que se producen en las empresas por bajas laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Va a ser positiva para todos los trabajadores y trabajadoras, pero incluso también para las empresas. La reducción de jornada, los empresarios no tienen que tener ningún miedo, puesto que ya se demostró con el salario mínimo interprofesional en estos sectores más desfavorecidos, por decirlo de alguna forma, con más trabajo manual, menos industrializados,
se incrementó el salario mínimo a lo largo de los últimos años y eso ha servido para mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, pero como la competencia, no ha habido competencia desleal entre las propias empresas, porque ha sido para todo el mundo esos incrementos, no ha afectado de forma negativa, al contrario, ha crecido el empleo, además el empleo estable, y ahora con la reducción de jornada, lo primero es exigirle al Gobierno del Estado que cumpla lo que ha firmado con los sindicatos, con comisiones obreras y con UGT, con los sindicatos mayoritarios de este país, que es esa reducción de jornada, y además lo antes posible. Que los trabajadores, cuanto más incentivados están, cuanto trabajan en mejores condiciones, trabajan con mejor maquinaria, al final rinden más, incluso a veces con menor esfuerzo. Por lo tanto, se trata de eso, se trata de que la productividad no puede ser por el esfuerzo físico, porque si fuese así, España sería uno de los países más productivos de Europa, y sin embargo no es así. Luxemburgo, Alemania, Francia son más productivos que nosotros trabajando menos horas. Por lo tanto, ese argumento también de que va a bajar la productividad no es real, y yo diría, casi me atrevo a decir que es falso. Bien, es la postura de los sindicatos, los máximos dirigentes en la región de Murcia, que, invitados por esta casa, por este programa, han accedido a explicar sus argumentos. La patronal se ha quedado fuera y eso que Yolanda Díaz se vanagloriaba en los primeros meses, años del gobierno, que decía que pactaba con todos, eso ya se perdió. Y nos ha atendido por parte de la patronal también los máximos dirigentes, por parte de la COROEM, Miguel López Abad, y por parte de la Cámara de Comercio, Miriam Fuertes. Este es su punto de vista sobre este asunto. Se lo venimos anunciando y lo venimos diciendo que es algo que no toca, que no es el momento, que estamos hablando de reducir las jornadas laborales cuando somos el país menos productivo de Europa. De hecho, para estar equiparados a la productividad de la zona euro, deberíamos de trabajar 41,2 horas semanales. Lejos de aumentar, lo que queremos es disminuir. Hablamos también de aumento de coste salarial, porque con la subida de los salarios más el IRPF, bueno, pues es una situación que complicaría mucho a las pequeñas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a las empresas de servicios, y hay que recordar que más del 95% de las empresas son pymes. Por lo tanto, son medidas que desde COE y desde CROEM, por supuesto, pues no estamos de acuerdo y mantenemos nuestra postura. Esto se mejora, pues como tratamos de hacer desde las empresas, ¿no? Pues incentivando, formando, pero es un problema de base, ¿no? Y en este caso los datos siempre son macro y se habla de medias y de estudios que son generales, pero ahí están. Es una situación que repercute en el coste salarial para las empresas, donde hay que recordar que desde el 2018 se ha incrementado el salario un 54%, mientras que la subida del IPC ha sido de un 19%. Por lo tanto, es desproporcionado todas estas medidas y todo lo que se está planteando encima de la mesa. Cualquier decisión que se tome sobre la reducción de la jornada laboral debe ir siempre enmarcada dentro del diálogo social. Es decir, no se puede dejar a un lado al resto de agentes sociales que intervienen en el proceso y, naturalmente, alejarnos del ruido del conflicto político que pueda trasladar intereses partidistas. Al final, en cualquier caso, estas medidas pues tienen que ser sectorizadas y en función del sector al que se aplique, pues tendremos que respetar esa dinámica de autogestión que tienen los diferentes sectores. Estamos viendo una real necesidad de mano de obra en la hostelería, donde habrá que reflexionar y poner sobre la mesa los efectos reales que va a tener esa reducción de jornada. Y en sectores tan sensibles como la sanidad, la educación o la atención al cliente, pues habría también que reflexionar si se va a garantizar la prestación del servicio. Se tendrían que aplicar para poder suplementar esa pérdida de productividad. Es decir, estamos hablando que el sector tecnológico podría ayudar a suplementar esta rebaja de productividad en los sectores que afectan directamente a la región de Murcia, tanto por robotización como inteligencia artificial. Pepe, sectorización, ¿lo decías tú? Sí. Vamos a ver. Sí, es como el salario mínimo.
Hombre, a mí en Madrid, yo soy madrileño, me suben el salario mínimo 50 euros y me río, ¿no? Me río. A un señor que, así de claro, un señor que esté en no sé dónde, de arriba o de abajo, como esos anuncios que hay por ahí, pues 50 euros no es un capital, pero sí es una ayuda importante, ¿no? Hablando de la sectorización, efectivamente, no afecta lo mismo pues a un sector industrial como puede ser la SEA o Volkswagen o, en fin, esas grandes empresas. El Pozo, aquí tenemos una empresa en Murcia estupenda, genial, ojalá hubiesen 20 pozos más aquí en la región, no le va a afectar lo mismo que a mí, a Pepe Ruiz, que yo tengo pues un bar y que además tengo 2 empleados. Y además, ¿sabéis lo que hago? Que me levanto a las 7 de la mañana, abro y me voy a las 7 de la tarde, de lunes, martes, miércoles y jueves. Y luego viernes, sábado y domingo me voy un poquito más temprano, pero luego me vuelvo otra vez porque tengo que dar cena. Y eso gracias al esfuerzo de... Es que lo estoy viviendo, ¿no? En un restaurante que tengo al lado del despacho, ¿no? Que hacen todos los días de 7 a 7 los 2 autónomos, los hermanos, porque claro, van rendidos. Y tiene que echar mano, que dice, es que tengo que echar mano y contratar a un trabajador pues 2 horas, ahora mismo. Que eso nos llevaría a otra cosa, ¿no? Los famosos fijos discontinuos, que eso, yo no sé si se creó primero el Big Bang y se creó, o se han creado las estadísticas del Instituto del Servicio Público de Empleo, porque yo todavía no sé si tú lo sabrás, ¿no? ¿Cuántos fijos discontinuos hay ahora mismo? No lo sé, que contabilizan como gente que está trabajando, pero que no está trabajando. Vamos a hablar, eso es un tema. Vamos a hablar de eso tema, porque además sí. el tema de los despidos... Pero sectorización, efectivamente, sí, y sobre todo plazo. Porque además la reforma o el pacto que han hecho, lo que han firmado es que remite a la negociación colectiva el cómo se ha de regular esa jornada anual también a lo largo del año. Y te preguntas, bueno, y muchos sectores que no tienen convenio colectivo, ¿quién regula eso? O estos convenios que están paralizados, pendientes a ver si finalmente se deciden estos señores a publicar la orden, la que sea, la que lleguen a un acuerdo, mejor, lógicamente. Es importante la seguridad, si no es otra cosa. Esas reflexiones? A ver, Miriam yo creo que lo ha explicado perfectamente, es decir, hay que sectorizar porque estamos hablando de, en la mayoría de los casos, lo de Miguel ha dicho también, pero me lo especificaba mucho, estamos hablando de sectores donde la tecnología, la robotización, la digitalización, es mucho más lenta, no digo que no se haga, pero es mucho más lenta, con lo cual es difícil hacer productividad. Es difícil la productividad significa que para poder competir con un determinado precio, pues tenemos que estar donde estamos y no nos demos más vueltas. Yo creo que nos mareamos muchísimo en crear algo que no debemos de tener. Estamos en una sociedad, la murciana en concreto, pero bueno, podríamos hablar del Mediterráneo perfectamente y podríamos hablar inclusive de otras partes no mediterráneas, inclusive peor que nosotros en ese sentido, donde el valor añadido que tiene el puesto de trabajo es el que tiene. No es ni mejor ni peor, pero el mundo agrícola, el mundo de hostelería es el que tenemos y no pasa nada. Y es buenísimo y nos crea una riqueza determinada, pero es muy difícil competir. Nosotros no podemos sacar un limón a un precio determinado porque tenemos limones competitivos por todos lados. No podemos tener una hostelería mucho más cara porque para eso tendríamos que tener un retorno o un entorno determinado que tuviese una atracción especial, que no tenemos el clima, tenemos determinadas cosas, y para eso pues tenemos lo que tenemos. ¿Qué ocurre? Que además de eso tenemos un problema de mano de obra, pero no en la hostelería. Yo ahí comparto con Miriam la hostelería, pero es que ¿qué sector no tiene problema ahora mismo de mano de obra? Dificilísimo, es decir, cualquier empresario te dice que tiene problemas de contratación. Existe desempleo, pero nadie quiere trabajar. Pero te puedo hablar desde subirse a un barco para hacer pesca, de hostelería, de agricultura, de auditoría, de seguramente de despacho, de cualquier tema tienes problemas de adscripción de gente que quiera trabajar en esos temas. Cuando las condiciones de trabajo hoy en día son mejores, yo diría infinitamente mejores que las que había antes. No sé si son buenas o malas, pero infinitamente mejores que las que había antes. Con lo cual yo creo que tenemos que ser muy conscientes. Cuando se habla de reducción de jornada, que yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que estaríamos todos de acuerdo en reducir la jornada, no 37 a 30 horas, tenemos que ser conscientes de que estamos en un mundo competitivo, y el mundo competitivo no es Murcia, estaban hablando, dice, que claro, como todos lo hacemos, que no es Murcia, es que el mundo competitivo es que mañana yo me puedo ir a un hotel en Murcia, me puedo ir a un hotel en Lyon, o me puedo ir a un hotel en Milán, o me puedo ir a un hotel
Sicilia. Es decir, no nos equivoquemos. Y hacer una compra, ¿eh? Y el trabajo cuesta el mismo, y el dinero es el mismo. Pensad en las ofertas últimas que han llegado, bueno, a mí me han llegado, habrá llegado todo el mundo, no a mí, especialmente, de las cadenas de estas de viaje, de cadenas hoteleras, ¿no? Que por 30 euros te puedes viajar a no sé dónde, siempre y cuando tal. Esto es así. Tren, el avión, yo creo que nos equivocamos y eso, si no unimos, Antonio, perdona, creo que nos equivocamos si no unimos la reducción de jornada al incremento de la productividad. Y sobre todo, Ramón, y tú que eso es el que sabe, el tema de la carga impositiva que tienen profesionales y tienen empresas. Bueno, eso es que al final es que si hablamos de por qué sube el salario interprofesional y no se deflacta la tarifa de IRPF, ya hablamos de otro mundo. Sí que considero que son muy acertadas las intervenciones, pero lo que a mí me preocupa es que al final es una imposición. Quiero decir, al final lo que se está imponiendo por ley, lo que uno debería estar destinado a la negociación colectiva por sectores, que además a la región de Murcia nos afecta porque el anteproyecto de ley lo que viene a decir es que precisamente quiere combatir el excesivo horario que hay en servicios, hostelería y agro, sobre todo en agro, régimen agrario. Entonces, al final nos impacta totalmente y si no se puede hacer directamente con esos acuerdos, por lo menos que hubieran hecho un acuerdo a nivel de COE. Si no se puede hacer por convenio colectivo, por lo menos hacer dentro del diálogo social un acuerdo. ¿Qué ha sucedido dentro de la COE? Que se han planteado muchas alternativas para llegar a consensos. Se han planteado distribución irregular de la jornada mayor que la del Estatuto, que establece el 10% para intentar paliar ese incremento de jornada. El tema de las horas extraordinarias, ampliarlas para que fuesen dentro de las 80, ampliarlas. Distintas alternativas, que realmente hubiera una vacatio legis para que a la finalización de los convenios colectivos se fueran ampliando posteriormente la jornada. Ninguna de esas alternativas se ha tomado en consideración. Entonces, lo que hacen es imponer una norma legalmente. Creo que eso es un error, porque evidentemente no se puede meter dentro del mismo saco los sectores porque no tienen ni mucho menos la misma productividad. Y eso que tú has dicho hace un momento, ¿no?, del registro electrónico de la jornada, ¿no? Auténtica locura. O sea que en cualquier momento, bueno, yo ahí tengo un registro, ahora ya no se puede hacer a través de la visión. Y, bueno, en definitiva, yo estoy firmando allí y la inspección de trabajo puede entrar a comprobar si efectivamente aquí don Javier ha entrado a las 8 y ha salido a la 1 y ha entrado a las 4 y ha salido a las 7. Y como resulta que en vez de a las 7 sea a las 7 y 10, así a priori y sobre todo con esa automatización que hizo la inspección de trabajo para la detección de determinadas infracciones, pues te va a llegar directamente, ya verás, te va a llegar directamente una sanción. Se ha pasado 10 minutos y luego usted me da las explicaciones. No, mire usted, que resulta que estamos haciendo 10 minutos de horas extraordinarias, mire usted, aquí tiene todos los documentos, en fin, todo lo que justifica, pero te va a llegar. Es decir, la intervención en este caso de la administración va a ser terrible. Va a entrar en tu casa permanentemente para controlarte. Pues es que vamos contra natura, es decir, ¿por qué intervenir cosas cuando realmente está funcionando? Funciona. Es decir, no podemos imaginaros un despacho profesional, conocemos los que estamos aquí, que le digan, no, usted tiene que entrar a las 8, a las 3 sale, no se equivoque, digitalice tal. Pero me da igual eso que cualquier otra profesión. Si usted me dice que está apretando tornillos en la Ford, en el Musafe, y lo digo con todo el cariño del mundo, sí, que es una cadena. Que es una cadena de producción, pues tiene un cierto sentido, pero hasta ahí. Ahora tú me dices, tenemos un control laboral digitalizado para todo tipo de empresas en España. Yo es que alucino, yo es que de verdad alucino. Es decir, estamos en contra de cualquier movimiento, propio decían antes, que decían, no es que se han demostrado en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda no se trabaja por salario interprofesional, perdón por mis queridísimos Antonio y Santiago, porque no se trabaja así, se trabaja con mínimos, mucha gente está en teletrabajo allí, desubicado de Estados Unidos, y con un bonus por los proyectos que tienen. Nosotros tenemos compañeros allí trabajando con bonus. Entonces, a ver, no digo ni que una cosa sea buena ni mala. La cultura europea es nuestra cultura y tenemos nuestra idiosincrasia, pero es que estamos llegando en Europa que parece que somos los mejores del mundo mundial y nos miramos al ombligo. Yo creo que nos equivocamos. Nos ha atendido también, le hemos pedido opinión a la consejera de Empleo de la región de Murcia. ¿Qué opina del gobierno regional? Marisa López. Respecto a la reducción de la jornada laboral, yo ya me he pronunciado en diversas ocasiones de que una medida de ese tipo, con carácter general, sin analizar las distintas variables económicas, sin analizar los sectores de actividad,
sin tener en cuenta el impacto de esa medida en las pymes, las micropymes y los autónomos, que es el grueso del tejido productivo en la región de Murcia. Son el 99% de las empresas, son autónomos, pymes y micropymes. Y además, sin el consenso de los agentes sociales, ya que han dejado fuera a un actor clave como es la patronal, pues me parece sin duda que no es adecuada. Además, recientemente también se nos ha dado traslado por parte del Ministerio a finales, o sea, en la Navidad, ya en plena Navidad, del anteproyecto de ley. Ese anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral es un texto ideologizado con referencias negativas al trabajo y que además carece de ese análisis de impacto de esa medida, vuelvo a decir, en el tejido productivo, en las pymes, en las micropymes y además sin consenso de los agentes sociales, por cuanto no hay un consenso, por cuanto la patronal está fuera. Por lo tanto, ya digo que mi valoración no puede ser en ningún caso positiva. Va a afectar pues a la productividad de las empresas, va a suponer mayores costes laborales a las empresas, va a tener, no se ha analizado, si es que no los ha analizado el Ministerio, nosotros tampoco los hemos analizado todavía porque es un anteproyecto, pero sin duda consecuencias muy negativas para las pymes, micropymes y autónomos. La productividad se publica por parte del Instituto Nacional de Estadística todos los años, la productividad nacional, la productividad de España. Recientemente se han conocido los datos de 2023 de la productividad nacional de España y ha caído la productividad. Sin duda, medidas como la reducción de la jornada no van a mejorar ese dato. Pero desde el Gobierno regional lo que sí que hacemos es trabajamos de la mano con las empresas para diseñar políticas, acciones que ayuden a mejorar la productividad, la competitividad de nuestras empresas, como es, por ejemplo, en materia de innovación. Ayudamos a las empresas en materia de innovación con el cheque innovación a través del Instituto de Fomento o también para que introduzcan la inteligencia artificial en sus procesos productivos. También tenemos un cheque en ese sentido del Info. Y hay estudios que ponen de manifiesto cómo la inteligencia, interiorizar la inteligencia artificial en las empresas supone una mejora de la productividad del 20%, y ya digo que en esa línea está trabajando el Gobierno regional. Y respecto a la productividad también quiero señalar que aquí en la región de Murcia hemos conocido hace unos días el índice de producción industrial. Y ese índice pone de manifiesto que en la región en el mes de noviembre había crecido un 4,2 frente a la caída del 3,4, con lo cual en la región de Murcia pues estamos trabajando, pues ya digo, para mejorar la competitividad de nuestras empresas, mejorar la productividad de nuestras empresas con acciones concretas, con políticas concretas que diseñamos de la mano de las empresas. Antes de hablar de vivienda, Javier, ¿alguna novedad para el comienzo de este? Bueno, novedades tenemos también en cuanto a impuestos, ¿no? La subida del IVA del gas, la luz, alimentos. A nivel municipal las basuras y seguramente el gasoil por abril y demás, pero a nivel laboral, ¿alguna novedad también que se vaya a aplicar y que esté trabajando? Sí, bueno, la seguridad social sube siempre, pero al final otra de las medidas que... El intergeneracional. Sí, el 4% de la intergeneracional, sí. Pero al final lo que sí que están muy preocupadas las empresas es por precisamente lo que hemos comentado de la aplicación del registro de jornada, con unas sanciones por trabajador entre 1.000 y 10.000 euros que evidentemente irían en el mismo texto también que la reforma de la jornada. También realmente una ley que efectivamente, que es una ley que es verdad que el mercado laboral y la jornada de trabajo está en plena transformación de lo que es la desconexión digital, para que haya una real desconexión digital en las empresas. También hay un proyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que creo que se tiene que adaptar porque es del año 85, es muy antigua, y todo el tema del riesgo psicosocial, el tema de la digitalización y otros factores hay que darle también una vuelta y posiblemente tenga su luz. Y luego, bueno, también hay otra norma que es la modificación del artículo 49 del Estatuto respecto de la extinción de los contratos de trabajo por incapacidades permanentes totales, que de antes era de una forma automática y ahora directamente ya no va a ser de forma automática, se va a reformar. No puedes extinguir el contrato de trabajo porque una persona tenga una incapacidad total para su ocupación habitual, sino que vas a tener que intentar recolocar o reubicar a ese trabajador en la empresa si es posible, y en el caso que tengas un informe de todas las secciones que no sea posible, entonces proceder ya a la extinción de ese contrato de trabajo, que me parece un tema también complejo y que uno, con el de las bajas laborales y con la
nulidad de los despidos, que es otro de los temas también muy relevantes que tienen que ver con el absentismo laboral, en el que nos preocupa en todos los sectores. Hay un contrasentido en la norma, ¿no? Porque claro, si me declaran a mí, yo siempre me pongo el primero, inválido, incapacidad permanente absoluto para todo tipo de trabajo, pero ¿por qué tengo yo la obligación de...? Sí, para la total y para la absoluta. La total tiene algo de sentido y la absoluta tiene menos sentido. La absoluta no tiene sentido. Están las dos. Sí, está la total y la absoluta, efectivamente. Hoy despedir a un trabajador es muy complicado. Hay un aspecto, muy complicado. Un apunte más, porque aparecía también esta semana pasada, que se han incrementado los despidos de trabajadores fijos en un 145%. Sí. Esto, claro, en principio es un titular que llama muchísimo la atención. Luego, si se analiza que hubo reforma del mercado laboral y que los fijos... ¿Por qué se llega a eso, no? Exactamente, Claro. porque se llegó a eso. Seguramente la realidad en la calle es la misma o parecida que había, pero los datos, las estadísticas son las que nos puedan confundir, ¿no, Ramón? Yo entiendo que sí. Sinceramente creo que es un problema del cambio de legislación de los fijos discontinuos, pero una opinión personal, como hablábamos de la productividad, y dejarme que vuelva un pelín antes, porque en noviembre de 2024 presentamos un informe a nivel nacional, que se hizo desde el Servicio de Estudios del Colegio de Murcia, pero a nivel nacional en Madrid, por el Consejo General de Economistas. La productividad de Murcia, en general, la media, es de las más bajas de España, la productividad. Entonces, cuando queremos competir en estos temas, tenemos que sacar pecho cuando somos número uno o estamos en la línea de arriba. Cuando estamos en la línea de abajo, lo que tenemos que hacer es aprender y trabajar. No decir, no, esto es bueno per se. No es bueno per se, no. ¿Bueno por qué? Yo creo que todos estos temas que ayudan muchísimo al empleado y que creo que además son buenos. Es decir, no estoy en contra ni de la reducción de jornada ni del tema de esto, pero estamos con un nivel de asentismo brutal. Que en la vida hemos tenido la estadística de asentismo que tenemos ahora mismo. Sí. Nunca la hemos tenido. Tenemos un nivel de productividad en Murcia, no sé si el primero o el segundo más bajo de España. Primero o segundo más bajo. A nivel estadístico, no estoy hablando de a nivel expectativa, no, a nivel estadístico, que podemos discutir si la estadística es correcta o no es correcta, pero ahora mismo es del más bajo, de los más bajos, coño. Entonces tenemos que intentar aprender de ello, intentar reforzar nuestro esfuerzo, nuestro presupuesto en estas cosas. Y justo todo lo contrario, lo que hacemos, no, vamos a seguir ahí, vamos tal, y entonces yo creo que, no quiero ser malvado, pero cuando se politizan las cosas normalmente suelen defenestrar. Es decir, lo mejor es no politizarlas, es decir, dejar a los técnicos que ayuden y decir, a ver, ¿cómo podemos aumentar la productividad? ¿Cómo podemos aumentar bajar el nivel de asentismo con bonos? Yo recuerdo mucho, bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo, muchísimos convenios laborales que decían, bueno, cuanto menos bajas tenía un plus, ¿no? Que tenía, tal y cual. Y eso es muy antiguo ya. Sí. Yo no sé si eso sería bueno tenerlo ahora o no lo sé, pero creo que tenemos que empezar a plantearnos cosas de ese tipo. Es decir, lo que no podemos hacer es, per se, esto es bueno, hay que bajar jornada, hay que tal. No, a ver, o aumentamos productividad o no seremos competitivos. Y si no somos competitivos, señores, nosotros tenemos hostelería, tenemos el agro, tenemos mundos que son muy bonitos, que, ojo, a la región le han hecho un favor enorme en determinados momentos, tampoco nos equivoquemos, en determinados momentos que nos hemos pasado mal, hemos salido gracias a ellos, pero que hay que pensar que ahora mismo estamos como estamos y que tenemos que ayudar. Y para ayudar y para un futuro tenemos el modelo del plan de industrialización, ¿no? Que se está debatiendo o se está trabajando en él. Pues seguramente sea espectacular, pero cuando él se ponga en marcha y se pueda tener los resultados será a medio y largo plazo. A corto plazo lo que hay que hacer es, tenemos que tener formación, una preparación enorme de nuestros profesionales y poder competir en los sectores en los que ahora mismo estamos, en el agro, en turismo, tal, porque es lo que tenemos. Tenemos un dato positivo. Aunque a medio y largo plazo vayamos mejor. La FP está... La FP eso es buenísimo, es buenísimo, faltan plazas. Pero contestando, ¿no? Sí, contestando al por qué. A la pregunta, al final, ¿de por qué tanto despido? Efectivamente es por el cambio legislativo, porque si tú haces una reforma laboral y los contratos temporales lo haces muy estrictos, como en la reforma laboral que se hizo, realmente las empresas no pueden acudir porque no cumplen los requisitos para realizar un contrato temporal. Por lo tanto, o al final haces un contrato fijo discontinuo o haces que realmente es un contrato fijo o te pongan un contrato indefinido. También se ha incrementado el periodo de prueba, las extinciones del periodo de prueba un 250%. ¿Por qué? Porque están utilizando el periodo de prueba para comprobar si el trabajador funciona o no funciona, porque ya no tiene ese contrato temporal que antes lo utilizaba para el paso previo al contrato indefinido. Por lo tanto, al final, muchos contratos indefinidos, sean fijos discontinuos o sean contratos fijos normales, al final acabas con la extinción y por eso es el incremento. Porque lo que se ha intentado es
que no haya contratos temporales porque teníamos una estadística en España muy superior de contratos temporales a la media europea. Con la transformación a fijos discontinuos ya no tenemos esa distinción, aunque hay muchos fijos discontinuos que no trabajan porque están en periodo de suspensión. De verdad, trabajar... Que no trabajan nada más que 10 días. Pero es muy triste, ¿eh? Trabajar en base a una estadística, Sí. pues estamos peor que la estadística. A ver, ¿estamos peor que la estadística o estamos mejor en función al tipo de contrato que tenemos, ¿no? No por una realidad distinta. A mí me parece un poco triste, de verdad. Mira, Ramón, llevo una empresa que tiene 200 trabajadores fijos discontinuos de hostelería. Y resulta que, claro, trabajan bodas, bautizos, comuniones, Navidad y, bueno, y sale algún evento y tal. Esos señores son fijos, esos señores no son contratos eventuales ni temporales. Pero nada más que trabajan 30 días, 50, 60, 70, vale. Pero nada más que trabajan. Y esos son fijos, no forman parte de la estadística, que es lo que decía Javier. Como Europa antes estábamos, se nos había disparado la estadística, pues ¿cómo bajamos la eventualidad? Pues lo hacemos a todos fijos y se acabó. Vamos a hablar de vivienda unos instantes, pero va a ser a la vuelta de publicidad, ahora mismo. La verdad es que en esta mesa nos encantaría hablar de otras cuestiones, como por ejemplo de la subida del salario mínimo interprofesional, cómo va a afectar, o el tema de las pensiones, que los tres invitados seguro que tienen cosas muy interesantes que decir. Pero hay un asunto que está encima de la mesa y no quiero dejar de abordarlo esta noche, y ese de la vivienda, con una lucha absoluta, una guerra sin cuartel respecto de propuestas que están haciendo el partido, bueno, el Gobierno, el Partido Socialista fundamentalmente, y también el Partido Popular. Las propuestas son, bueno, en los medios de comunicación encuentran las 20 propuestas más llamativas, subasta de propuestas para la vivienda, ¿quién da más? Y bueno, es así de manera permanente. El Estado, por cierto, es el que tiene la capacidad de legislar. El suelo, sin embargo, está en manos de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, y el acuerdo, yo lo decía al principio, debería ser imprescindible. Sin embargo, hay una lucha ahí constante y que hace que las propuestas sean permanentes, pero su aplicación se haya que dudar de ellas y los beneficios que vaya a reportar también, sin duda alguna. Vamos a conocer las opiniones de dos personas que están al frente del sector. José Hernández es el presidente de la Federación de los Constructores, de FRECOM. ¿Qué nos dice sobre esas propuestas que está ahora mismo habiendo y lanzándose a la opinión pública? Yo creo que son muchísimos los aspectos en los que confluyen para que haya un aumento del precio de la vivienda. En la escasez de suelo, la escasez de vivienda, el aumento de los materiales, el aumento de la mano de obra. Pues al final hay demanda, no hay oferta, pues la ecuación perfecta para que siga subiendo de forma moderada. ¿Qué nos parece? Bueno, pues un poquito más de improvisación, porque entendemos que tiene que haber un pacto de vivienda donde las tres administraciones jueguen el papel que corresponde y que sea apoyado también por los partidos políticos para que no sigan engañando al ciudadano. No se puede estar diciendo que se van a bajar los impuestos que ya se han bajado, con lo cual son medidas políticas pero no son medidas reales. No se puede decir que se va a agilizar y se va a poner muchas más viviendas en el mercado a través de Sareb, cuando después de 12 años pues hemos visto la incapacidad que tiene el Gobierno nacional para que esto sea una realidad. Estamos atendiendo a una auténtica estafa por parte de las administraciones locales, que están poniendo suelos en licitación, están vendiendo los suelos para que pues se construya por parte de agentes y además quieren hacerlo al mayor precio posible. Quiere decir que esto hará que la vivienda pues tenga un precio superior. La administración local está estafando a los ciudadanos, la administración nacional así también lo está haciendo, y la comunidad pues lo que tiene que hacer también es favorecer la puesta en marcha de ese suelo. Bien, vamos a conocer también el punto de vista de José Ramón Blázquez. Él es el presidente de los promotores de la región de Murcia. El precio de la vivienda va a seguir subiendo porque falta oferta. Es decir, eso es uno de los principales factores. También porque construir la vivienda es caro
ahora mismo no se dan las condiciones en las que se pueda abaratar el coste, con lo cual la obra nueva pues sigue incrementando el precio, y hay que trabajar también en todos aquellos factores que están aumentando los costes para reducirlos. Mejoran un poquito lo que es la promoción de vivienda en alquiler asequible, si va acompañada de otra serie de medidas para fomentar que haya suelos necesarios y adecuados y en condiciones buenas para poder desarrollar estas iniciativas, ¿no? Pero no soluciona el problema de la vivienda. ¿Por qué? Pues porque el problema de la vivienda está también en la compraventa, sobre todo en la compraventa. Hay que mejorar las condiciones en las que se están construyendo esas viviendas, esos espacios en los que se puedan hacer viviendas de compraventa, y en eso no hemos entrado. La propuesta del PP creo que va en buena dirección porque está hablando de aumentar la oferta de una forma interesante, mejorar las tramitaciones y disminuir la inseguridad jurídica que hay en el mercado. Todo esto me parece adecuado. Hay que ver un poquito qué medidas se proponen, pero las veo en buena línea. En materia de vivienda hay muchas cosas que hacer, empezando por trabajar en generar esos espacios con el coste adecuado para que se puedan hacer las nuevas viviendas que hacen falta. Para eso hay que hacer infraestructuras, para eso los ayuntamientos tienen que trabajar también en mejorar todos los servicios que están llevando esas tramitaciones. Hay que mejorar legislativamente la normativa para que sea menos insegura, para que sea más ágil y para que podamos entre todos aprobar lo que queremos aprobar, que ahora mismo es imposible. Entonces hay que hacer mucho trabajo en ello, pero se puede hacer. La batería, Ramón, es inmensa. Yo tengo aquí a nivel del Gobierno viviendas sociales de alquiler asequible, empresa pública de vivienda, mantenimiento indefinido de la titularidad pública, PERTE para la innovación y modernización de la construcción, sistema de garantía público, rehabilitación de viviendas vacías destinadas al alquiler asequible, una exención fiscal del 100% del IRPF, viviendas turísticas que sean consideradas un negocio, ventajas fiscales de las SOMICIS, limitación de la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes, tema del fraude, plan estatal de vivienda. Las comunidades autónomas también del Partido Popular están planteando sacar suelo público. Aquí en la región de Murcia se dice que se han identificado 63 solares que se podrían construir 1.634 viviendas asequibles. Más, si se dispone de suelo público añadido, podría irse a 10.000 más. Es enorme, pero la realidad es que hace falta vivienda, no sé si para comprar o para alquilar a precios asequibles, sobre todo para gente joven que pueda construir su futuro, su familia ahí en ella, y estamos pasando los años. A ver. Se está mordiendo la lengua. Las declaraciones que hemos oído. Me puedo poner una bola de cristal. De lo que hacen los ayuntamientos. Una bola de cristal y decir, a ver, es un problema muy complejo, muy complejo. Hay una necesidad que es obvia, es obvia que hay alta vivienda y vivienda a un precio razonable, eso está clarísimo. El problema es muy complejo porque lo primero tenemos una administración que en este tema, con otros muchos, pero bueno, en este tema en concreto, tiene competencia en todos los escalones de la administración, es decir, a nivel nacional, bueno, aquí hablamos de tres administraciones, pero allí pensar que hay comunidades autónomas que son cuatro administraciones las que tienen competencias, de Administración Pública del Estado, tenemos comunidad autónoma, tenemos diputaciones provinciales, en este caso no, en la región de Murcia, y administraciones locales, lo cual ya dificulta enormemente. Yo lo quiero decir sin ánimo de ser malvado, pero eso dificulta enormemente cualquier información y cualquier proceso. Los trabajos de suelo, gestionar suelo urbanístico, para quien lo haya estado en ello, y yo no he estado en ello agraciadamente, pero clientes que han estado en ello, cuesta muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchísimo tiempo. Aquí también tenemos ahora mismo problemas de inundaciones, problemas de tal, bueno, zona humedad, bueno, hay distintos problemas que no vamos a entrar en ellos. Pero lo que es cierto es que yo lo primero que diría es, con independencia de las medidas que ha sacado cada partido, que me parecen en general todas buenas, todas son buenas medidas, sí, algunas son brindis al sol, porque es decir, vamos a hacer viviendas públicas de no sé cuánto, bueno, pero concréteme, ¿de qué forma y qué manera? Porque de esas cosas hemos conocido los programas políticos de las últimas elecciones, que un partido dijo que iba a hacer 100 y pico mil viviendas, otro iba a hacer no sé cuántas viviendas, pero viviendas no se han hecho, no, estarán en ello, como dice Pepe, estarán en ello. Yo no las conozco, pero bueno, no lo pongo en duda porque seguramente estarán tramitándose y quiero ser bueno en ese sentido. Lo cierto y verdad es que lo primero que hacer es una norma que confluya en todo. Ahí yo no me recuerdo que fue este fin de semana, leía, me decía, no hay que hacer una ley de vivienda, ley de suelo y vivienda, mejorarla. Y todos decían eso, pero bueno, una ley de vivienda y suelo depende de lo que diga la ley de vivienda y suelo, es decir, ¿qué vamos a decir en esa ley de vivienda y suelo? Lo cierto y verdad es que tenemos un suelo que es caro,
es caro porque hay una oferta que es la que hay, porque hay una concentración de poblaciones, de ciudadanos en ciertos sitios, ciertas entidades geográficas y una despoblación en otras, que es notorio, ¿no? Yo creo que todos lo conocemos. Eso significa que hay un incremento de precios y que luego los planes urbanísticos de las administraciones locales, con todo mi respeto, lo decía nuestro queridísimo José Ramón, sí. Bueno, pues han hecho lo que han hecho. Es decir, yo lo que hago es sacar oferta y saco subasta en mi suelo. Y saco, claro, el problema es que si es tu suelo y es tu suelo público y lo sacas a oferta y lo sacas a subasta, pues bueno, pues al mejor postor. Claro, si ya partes de un suelo que es caro, pensemos que la tributación del suelo, de la gestión del suelo es carísima, porque empezamos de la Junta de Compensación, el plan parcial, el estudio de detalle, todo eso va repercutiendo, eso en cascada. Y además son impuestos, no son el IVA, son normalmente actos jurídicos y transmisiones patrimoniales, que lo cual va encareciendo el siguiente paso. Con lo cual, nosotros ya hace tiempo, hace un par de años, además, fue a raíz de que los promotores se pusieron en contacto con nosotros, hicimos un informe de fiscalidad sobre la vivienda, ¿no?, de cómo repercute, y hay un porcentaje altísimo de la vivienda que es impuestos en cascada que van ahí. Pero yo no iría a eso, yo iría al final, al problema. El fondo es que necesitamos suelo económico, porque el cemento no va a ser más económico porque hagamos más vivienda o menos, porque el cemento tiene su precio, el hierro tiene su precio, y al final, pues bueno, puede bajar un poco más o menos por economías de escala. Pero al final hay que hacer suelo, y hay que hacer suelo económico, y hay que gestionarlo en un plazo muy razonable de tiempo. No quiero poner ejemplos, porque no quiero pensar en ninguna administración local ni ninguna administración autonómica concreta, pero aquí tenemos ejemplos muy cercanos, que hemos tenido suelos que están gestionándose ¿cuántos años? Años gestionando suelo. ¿Vosotros pensáis que un inversor va a estar invirtiendo durante 5 años en un suelo que además definitivamente no va a saber ni lo que le va a costar ni cómo va a salir? Eso no existe. Claro, cuando sale el inversor dice, hombre, si yo pongo mi inversión y le hago una tasa de retorno normal, quiero sacar esta rentabilidad mínima. Yo creo que el suelo que tienen los ayuntamientos, que tiene la administración pública, nos advertían hace 2 días o 3, ¿no?, lo que comentabas, de que la comunidad autónoma ya ha detectado 64 suelos, que están detectando más, que pueden ser. Bueno, pero esos suelos, ¿cómo van a salir? ¿Van a salir a oferta pública o van a salir de donación? ¿Cómo van a salir esos suelos? Porque al final el precio de los materiales es el mismo, el precio de la mano de obra es la misma. Luego tenemos que la administración pública en ese sentido también es muy, digamos, egoísta. Voy a tratarlo de un adjetivo, porque nosotros subimos precios, subimos todo, subimos salario interprofesional, pero tú no le digas a una administración pública que has contratado un precio que le vas a revisar. No. Eso ya no existe. Eso no existe. Entonces, a ver, subo el salario interprofesional, subo todo, pero yo no te puedo subir a ti el precio. Hombre, por favor, 37 horas y media se va a notar mucho, ¿eh? Es que no quiero adjetivizar de una forma y pregúntate, Ramón, perversa. Oye, y pero esas miles de viviendas que hay de la Sareb. Vamos a Sareb. Eso es absurdo, Pepe. No digo. Cuando dice, vamos a poner a disposición miles de viviendas de Sareb. Pero Sareb, vosotros entrar, cuando tengáis un ratillo, las viviendas que de si Sareb en la región de Murcia. Pero si yo soy malvado y te lo pregunto. Están en sitios inhóspitos donde nadie va a querer ir. ¿Dónde están? ¿Dónde allá están? En medio de, ¿no? Entonces, al final, eso es absurdo totalmente. Cuando dice, vamos a poner a disposición 4.000 viviendas en la región de Murcia. A ver, vete a ver dónde están las viviendas en la región de Murcia. Yo lo he hecho por curiosidad, de dónde están esas viviendas, ¿no? A ver, en general la gente no se quiere ir a esos sitios. Pero bueno, yo eso ya, yo creo... El hándicap es que si te vas fuera y luego tienes que venir para acá, como tienes un coche que tiene 22 años... No, tienes problemas de movilidad y tal. No, pero yo no hablo de eso, yo hablo en general del problema de fondo. El problema de fondo es cómo baratamos la vivienda. Siempre me sorprende ya como ciudadano el ver noticias que al final, como la que leí hace poco, se incrementa el precio de la vivienda en la región de Murcia en el 2024, noticia del Colegio de Registradores, en un 16,3% durante el año 2024. Quiero decir, si el incremento de la vivienda sigue a niveles, es porque evidentemente no es de ahora, sino de hace mucho tiempo. Por eso contesta tu pregunta, pues ¿cómo se posee? Ya, pero desde hace mucho tiempo, todas estas medidas que igual se han puesto encima de la mesa se deberían haber ido ejecutando desde hace muchos años. No se van a poner. Y no ha habido acuerdo para realizarlas. Coincido que evidentemente la seguridad jurídica es primordial, la simplificación de la tramitación administrativa fundamental,
Y luego, evidentemente, que creo que como son varias, tanto el Estado como las comunidades autónomas tienen competencia, pues que hubiera un acuerdo que ya sé... Como la administración local, ¿eh? Como la administración local, que efectivamente, que esto es idealizar, pero que al final lo estamos viendo que lo repercute en todos los programas para intentar ayudar, sobre todo a las personas más jóvenes, para hacer la vivienda, que ninguno ha funcionado. Bueno, a ver, aquí pasamos desde el boom acordaron, del boom inmobiliario, miles y miles de viviendas en Murcia, se construyeran 40 o 50.000 viviendas. Aquí hay un problema que aquí hubo un programa que ha funcionado, y lo digo, igual que critico ahora, otras cosas, no digo cosas que también han funcionado. El aval que hizo la comunidad autónoma para los jóvenes y tal ha sido un espectáculo. De hecho, todos nos han copiado. Todas las comunidades autónomas han copiado a la Comunidad de Murcia. Fenomenal. No el aval de decir, ¿usted qué quiere? Yo necesito el 30% para hacer la primera entrega, la entrega a cuenta, bueno, y como no tenía, el joven no tiene ese 30%, la comunidad autónoma con ciertas características te daba el aval. Y eso ha funcionado. Para mucha gente de hecho, ha sido corto el presupuesto que pusieron para ello, porque había mucha gente que aspiraba a ello. Pues eso sería una fórmula. Eso es una fórmula importante. Y no hace falta calentarse demasiado. También es cierto que el precio eso no lo abarata, pero te deja mejor acceso. Pero te rebaja. Ahora, para bajar el precio, no nos equivoquemos, no le demos vueltas. Demos las vueltas que queramos, hagamos lo que queramos. Nosotros tenemos, hace poco tuvimos en el Colegio de Economistas, además del tema de productividad, que tuvimos un índice, como comentaba antes, la última charla fue con Esquiaga y hablábamos de la vivienda, el problema de la vivienda. Además tenemos otra mesa de vivienda, porque consideramos que es un problema importante, antes de que los políticos empezaran con disputa y tal, porque a mí bajar del 8 al 4, del 6 al 10, lo primero que tiene un problema de financiación en la comunidad autónoma, porque estamos hablando de impuestos que son 100% comunidad autónoma, con lo cual cuando a la comunidad autónoma le bajen un 4% en el impuesto de transmisión patrimonial, que es un 50%, estamos hablando de un pellizco importante, con lo cual a mí estas medidas que se hacen a voz de pronto y rápidas hay que pensárselas un poquito más, hay que hacerlas con un poco de seriedad, con un poco de tiempo. Precisamente de eso es que al final lo que hay que hacer es tramitación rápida, por supuestísimo, yo creo que eso es importantísimo, que somos lentos, no. Lo siguiente, nos parecemos cada vez más a Europa, a nuestra Europa, que hace un libro blanco y a los 3 años te saca el libro no sé cuánto, y lo hacemos lentísimo, y luego lo siguiente, el suelo. El suelo es carísimo, Javier, hablando con un chico, con un joven que está empezando a trabajar y que gana 1.200 euros aproximadamente, a 1.300, pues nada, y yo le decía, 1.200, 1.300, con respecto de hace unos años, el precio, o sea, el salario lo has incrementado de manera importante. Me decía, sí, pero a lo mejor con menos dinero un joven hace una serie de años podría meterse en una vivienda, ahora con 1.200, 1.300 no te puedes meter en una vivienda. Es imposible, es inviable. No, es inviable y ahí es verdad que había una prórroga del aval joven precisamente hasta el 31 de diciembre del 2025, precisamente porque se sabe que es la única medida que está paliando esa situación del acceso a la vivienda tan complicada, porque al final tenemos en la otra pata de los alquileres, que tampoco se lo pueden permitir las personas jóvenes. Por lo tanto, es un tema bastante complejo. Pero el problema no es que me suban el salario 1.000 euros más, 1.000 euros menos, es el poder adquisitivo. O sea, yo con 1.000 euros antes podía comprarme jamón de 3J, no de 5, pero es que ahora con los 1.200 euros no me puedo comprar el jamón de las 3J. Me tengo que ir al jamón ese que hay, bueno, que es un buen jamón, no digo lo contrario, pero bueno, que he perdido poder adquisitivo. Es decir, si el problema que tenemos en España es que cada vez tenemos menos poder adquisitivo. Es que las rentas que estamos percibiendo, por mucho que nos suban, nos adelantan siempre los impuestos. Nos adelanta siempre la subida de los bienes y servicios. No se deflactan las tarifas. Claro, de los bienes y servicios que consumimos. Con lo cual, si te das cuenta, ya has visto, ¿no? Pues al final somos, no sé, el primero, el segundo, el tercero por la cola en cuanto a exclusión social, el primero por arriba, en este caso, en cuanto a desempleo, en cuanto a empleo juvenil. Bueno, somos unos genios, estando en las estadísticas, pero todo lo contrario, ¿no? Lógicamente. Al final se traduce siempre en dinero. Si a mí me da usted 1.000 euros, pues con 1.000 euros, ¿qué puedo comprar? Pues mire usted, antes podía comprar y meterme y dedicar 300, no sé cuántos euros para mi casa, sí, y me permitía vivir con los otros 700. Ahora, si me meto, no son 300,
son 600, pero como sigo ganando, en vez de ganar 1.000, gano 1.200, pues resulta que realmente mi poder adquisitivo se ha reducido. No me puedo meter. Ya, pero hay cosas determinadas que se pueden... A ver, hay cosas que son obvias, sí. Hay cosas obvias. Sí. La hipoteca, la fiscalidad. Acordaros cuando la primera vivienda habitual, que llamamos habitual fiscalmente, sí, era deducible en renta. ¿Por qué se quitó la deducción en renta? No sabe. ¿Por qué no vuelve la deducción en renta? Acuérdate, hasta los gastos médicos, te ibas con tus gastos médicos, te ibas y ya tu factura y era deducible. Y te deducía. Yo creo que es mejor. A ver, hay cosas que tenemos que aprender de la historia un poco, ¿no? Hay cosas que han funcionado y porque si han funcionado, ¿por qué las quitamos? Si las quitamos en un momento determinado porque todos éramos ricos, ¿no? Parece que aquí hay un profesor de esta facultad, no diré, y amigo mío. Dice, sí. ¿Te acuerdas cuando éramos todos ricos? Sí, sí. Bueno, pues ese momento que todos quitaron, ¿no? Todas las bonificaciones, pues a lo mejor es el momento de poner bonificaciones, es decir, ¿cómo los gastos médicos no pueden ser deducibles? ¿Cómo la vivienda habitual, primera vivienda y única habitual no puede ser deducible? Una forma de ayudar. Claro. ¿Por qué la hipoteca tiene que dar solo hasta el 70% del valor de tasación? Bueno, pues esa medida fue muy acertada seguramente en un momento de la burbuja inmobiliaria donde se hacían hipotecas por el 120, por el 130% del valor de tasación de esa vivienda. Pero actualmente igual, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una hipoteca por el 100%? ¿Por qué tienes que pedir el aval o por qué tienes que pedir una entrada del 30% si tiene una garantía? En los alquileres pues pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué el mundo del alquiler? Porque yo le alquilo a alguien que no tengo garantías de cobro y que luego tengo problemas de ocupación o de lo que sea, o de X, pues bueno, pues me da auténtico miedo. Entonces, ¿qué ocurre? Sube el precio del alquiler. Garanticemos jurídicamente el desahucio, como quieras llamar, siempre que haya condiciones necesarias y suficientes para ello, y seguramente la gente lo hará cómodamente. Pero no, enseguida decimos, no, los extranjeros no pueden, no se puede hacer más de 20 días. Acotamos el mercado o encorsetamos el mercado de una forma que seguramente lo que estamos haciendo es perjudicarnos a medio y largo plazo. En mi modesta opinión. Es que un Estado social, yo creo que tiene que ser más previsor de lo que es ahora mismo. Claro, dices tú, bueno, ahí se desocupa en función de las condiciones. No, mire usted, ¿esa vivienda es mía o no es mía? Si es mía, usted se va a la calle. Es que resulta que tengo... No, y si usted no puede, el Estado le va a ayudar. El Estado le va a ayudar. Claro, y para eso... Por eso decía, ahí, pero el Estado le ayuda. Por eso decía yo que hay que ser un Estado previsor. En este caso, pues un ayuntamiento o una comunidad tiene que tener un número determinado de viviendas, porque situaciones de este tipo, por muy bien que vaya la economía, por mucho que ganemos, siempre habrá ese tipo de problemas. Bueno, pues para eso están los ciudadanos que pagamos impuestos, para decirle al ayuntamiento, a la comunidad, mire usted... Tiene que tener 1000 viviendas dedicadas a esto. Claro, bien, claro, como reserva. Siempre, y va a tener usted siempre, eso pasa como con las becas en Suecia. El presupuesto de la... No, pero yo no quiero que tenga 1000 viviendas, yo quiero que diga, si usted no puede, mire usted, la legislación, el Estado le garantiza que usted el 80% de su arrendamiento va a estar garantizado por el Estado. Por el Estado. Sí. No tiene usted que tener un parque de 1000 viviendas, no quiero que usted se gaste un duro. Es que yo lo que no quiero es cargar los presupuestos, quiero decir. Si hay fórmulas, ahora, que usted tenga una garantía de cierta manera, pero claro, tú te pones a arrendar una vivienda en ciertos sitios y te piden poco menos que el ADN, no sé, te piden el currículum, tu renta, tu patrimonio, tal, y dices, a ver, si no lo conoce mi cónyuge y usted tiene que saber más información, pues no sé, parece que llega un momento determinado esto, pero que es cierto que si facilitamos esas cosas, seguramente los precios se acomodarán de una manera distinta. Ahora, claro, si yo tengo una oferta ilimitada con una gran demanda, pues digo, oye, España cañí. Bien, vamos a ver en qué queda de todas maneras las propuestas, porque de las que hay encima de la mesa, las que vayan a ser definitivas, ya veremos, ya hablaremos otro programa de las pensiones, Pepe. Ay, las pensiones, no. Simplemente que este mes tú vas a pagar más seguridad social, porque te han puesto un nuevo impuesto que no se llama intergeneracional, se llama otra cosa. No, mecanismo intergeneracional. No, pero es el exceso ese que hay. Ya, pero el mecanismo. Hay un mecanismo intergeneracional, lo que tú estás refiriendo 0,67 o 0,70. Puedes compatibilizar también el trabajo. Yo me refiero a la cotización que tú vas a sufrir este mes en el descuento de reducción de salario. Aparte de que hay una cuota que se llama intergeneracional, hay otra más que se empieza a aplicar el 1 de enero del 25 para aquellos salarios que estén por encima. Bueno, eso es de ricos, la cotización de ricos, que es el tema de el sobrecargo. Eso es por la renta, ¿no? Pero es también una cuota
para que cuando tú te jubiles, el día de mañana... Cobren más. Que para, Más cobren, pensión. no, cobren... No. Tú pagas, pero no sirve... No. Tú pagas como en función de tus ingresos. para tu Pero pensión. eso puede en función de los ingresos. Pero eso es distinto a lo que es la reforma que se ha hecho, que va a ser en el 25, de la compatibilidad con el trabajo. no. Quiere decir que no estamos hablando de los temas que merece, desde luego, un programa... Eso te iba a decir. Acabo de abrir un melón. Ese programa, por favor, no invitarme. Pero que, porque es brutal. Señor Semitiel, a usted le van a descontar este mes un poquito más en la seguridad social. Siendo pensionista. Él un poquito No, más, pensionista no. pero su empresa- Siendo trabajador pero su normal y empresa, corriente. pero su empresa mucho más. Y bueno, su empresa mucho más. Pues, hemos pagado el 0,20 y la empresa 0,80, quiero recordar, porque hay que quitar tramos. Bien, hablaremos de esa cuestión y de otros en próximos programas. Pepe Ruiz, graduado social, compañero, muchísimas gracias, muchas amigo, gracias por estar aquí. Ramón Madrid, encantado de contar contigo, decano del Colegio de Economistas. Y Javier Rojas, es el responsable del área de Derecho Laboral de Garrigues, socio responsable. Gracias por haber estado esta noche con nosotros, aclarando estas cuestiones hasta donde hemos podido, porque las decisiones están todavía por tomar. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Hasta entonces, muy buenas noches.